San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde, con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red, por Facebook y por YouTube. Nuevamente, démosle las gracias al Señor, todas las personas que nos permiten que logremos hacer este tipo de trabajo. Hoy, en convenio con don Libaldo, hemos querido retomar un tema que hace 7, 8, 10 años lo venía desarrollando en Entre Ríos. El programita lo llamábamos Las enseñanzas del doctor Fernández. ¿Por qué? Porque el enfoque era transmitir lo que a través de la experiencia y de los trabajos de campo hemos podido lograr resolver una cantidad de problemas que sabemos que hoy por hoy están intactos y están en todo el norte. Y me refiero a esto porque hace 40 años, 45 años, comenzamos a trabajar la clínica como un factor de producción. Y la clínica había que ajustarla en esos momentos a las pandemias y a los brotes que se estaban dando en Antioquia. Y me refiero con esto a unas patologías como los hemoparásitos. Yo creo que una de las pestes o de los males que más animales nos cobran o nos cobraron 2, 3 décadas atrás fueron los hemoparásitos. Hemo quiere decir sangre, parásitos de la sangre. Venía hablando ya en medicina de las fiebres palúdicas, del paludismo, que lo confundieron con el mal aire y se le llamó en algunas partes malaria, y eran unos protozoarios o unos bichos que se comen los glóbulos rojos y nos producen las anemias. Hace 4 décadas que estamos en esto. Las primeras 2 décadas fueron de mucha incidencia de fiebres de garrapata y de todo tipo de fiebre, porque sabemos que hay un periodo en el año donde prolifera, se multiplica las garrapatas. Y es ese periodo donde el nicho ecológico donde cae el huevo, sabemos que una garrapata puede producir entre 5.000 a 6.000 huevos y los pone en la tierra a cierto nivel, a cierta profundidad, y hace como un nicho, un nido, para que esos huevitos no sufran ataque de insectos o de hormigas, y se espera que se den las condiciones medioambientales, digamos atmosféricas, de temperatura y de humedad. Son como los 2 factores más importantes para que haya la eclosión y revienten los huevos. Preguntarán cuánto puede durar un huevo, una postura de garrapata en la tierra. Mucho tiempo, hasta que no se den los límites de temperatura y de humedad necesarios para que se dé la incubación y salgan las garrapaticas. Las liendritas, como llamamos, ellas empiezan a subirse a
a los pastos, y antiguamente, como teníamos tanta helecho, malezas, entonces se montaban en las hierbas, en la parte alta del helecho, y el ganado pasaba y se pegaban a los ganados, o cuando los ganados se echaban, en los famosos echaderos, allá llegaban y de pronto, por suerte, se echaban donde había un nido de garrapata y se paraba con más de 100 o 200 o 300 garrapatas. Entonces, nos, nos familiarizamos con un término que hace tiempo no lo escucho, que es los caniculares. El canicular era ese tiempo de junio, julio y parte de agosto, que se daban las temperaturas altas en el día y las lluvias por la noche. Tenemos, con los cambios climáticos que han habido, un remojo de canicular. Y acabamos de salir, por ejemplo, de un verano intenso, y tuvimos unas chabuscas de invierno que nos pareció fuerte y trajo ya una consecuencia que fue la intoxicación por nitritos y nitratos. Ahora se nos viene una película diferente y ya estamos viendo que sin llegar los caniculares ya están presentando los brotes de hemoparásitos, o sea, las fiebres de garrapata. Y explico un poquito. No se trata que la garrapata sea la que dé la fiebre, no. La garrapata simplemente es el vehículo o es el portador de unos gérmenes que viven en las glándulas salivales de la garrapata. Y una vez que la garrapata está chupando la sangre, escupe saliva y deja en la sangre las babesias y el anaplasma, las famosas riquecias, que son protozoarios, y el anaplasma, que es, que es un protozoario, la babesia, y el anaplasma, que es una riquexia, un tipo de bacteria. Las dos pueden coincidir en el momento de que una garrapata coloniza. Ya sabemos que hay postreros que son propios para dar fiebre, y ahora tenemos que volver a identificar esas zonas. Ya tengo por acá unos clientes donde hay unas zonas que allá los ganados adultos les dio fiebre ahorita. ¿Por qué? Porque la inmunidad que se adquiere contra este par de gérmenes se pierde si no hay contacto permanente. Cosa curiosa, la gente a veces cree que hay que tener los ganados totalmente limpios, y no es así. Se hicieron ya unos trabajos aquí en el eje cafetero, donde a las vacas se les deja un recuento de unas menos de 100 garrapatas y no las bañan mientras esté por ahí. Pero si ya pasa de 100, hay unos números exactos, no los tengo, pero se hizo un trabajo en donde se deja que algunos animales tengan el estímulo permanente de la garrapata para que no se pierda la inmunidad. Esto es importante desde el punto de vista de la medicina preventiva que venimos pregonando y venimos practicando hace muchos años atrás. Me quiero referir a mi primer caso que tuve de hemoparásitos. Lo tuve en la hacienda La Montañita en Caldas. Es simpático porque yo digo que enfrentarse uno a un elefante blanco grande, como era en ese entonces los ricos de Medellín y los Ospinas, entonces era una gran responsabilidad que tenía yo frente a eso. Y lo curioso fue que pegó un lote de unas 14 novillonas que estaban ya en vientre, ya preñadas. De pronto el brote cogió fuerza y había matado unas 5 novillones. Tuve la sensatez y la sabiduría de asesorarme, porque he creído que cuando uno tiene unos profesores
que los nota que están por encima del promedio, acude a ellos. Había conocido al doctor Omar Hincapié, tenía un centro de diagnóstico que se llamaba La Beta, ahí cerquita de la Universidad de Antioquia. Y fui donde el doctor Omar Hincapié, les puse el caso, que no me respondían los animales con el berenil, con la oxitetragiquina, que era lo que manejábamos en ese entonces. La sugerencia del Galeno fue que le trajera sangre, si podía tomar sangre del corazón de un animal, le trajera esa muestra. Y tuve la suerte de que en una visita se murió un animal mientras se estaba medicando, y lo que hice fue abrir y tomar no toda la sangre, sino tomar el corazón y venirme con él ligerito, estaba ahí en Caldas, y llegó con la sangre todavía intacta, y el hombre hace los cultivos. Y a sorpresa, el hombre me dice: doctor, es que estamos enfrentados a 3 problemas. Aquí tiene la babesia, tiene el anaplasma y tiene la pastorela. ¿Qué es la pastorela? La pastorela es la que produce la septicemia, que es hemorrágica. Y es curioso porque se suponía que la oxitetraciklina le pegaba a la pastorela. Y ocurre que no. ¿Por qué? Porque el uso de las tetraciclinas desde hace casi, yo diría que unos 100 años atrás. Y se usó mucho indiscriminadamente por parte de mayordomos, y en esa época todavía el que dominaba en los actos lecheros eran los mayordomos, y entonces se crearon como una especie de resistencia. ¿Por qué? Porque la pastorela, si usted hace un muestreo como el muestreo que nos hicieron con el COVID, con un hisopo, le hacemos un muestreo a las vacas, y les aseguro que en 100 vacas, más de la mitad van a arrojar que tiene la pastorela ahí, en ese moco que está por fuera, en la fosa nasal. O sea, se podría decir que la pastorela hace parte de la microbiota natural que tenemos a nivel de las narices. No sé, en humano lo averiguaré si somos portadores también, pero no creo. Pero somos portadores de otras bacterias que son muy patógenas. Entonces, esa pastorela, que estando ahí como residente, como inquilina, recibe también el contacto de las tetraciclinas y se va volviendo resistente. Cosa que en ese tiempo no lo asociábamos. Pero ¿qué pasó? Que en el estrés que hay con la fiebre y la parte inmunológica, como se pierde, se baja en estos animales enfermos, entonces entra la pastorela y coloniza. Es un oportunista, digámoslo así. En ese momento lo podemos catalogar como un oportunista, pero que es tan aprovechado que al encontrar el animal débil con la anemia que estamos tratando de corregir con la oxitetraciklina y con el berenil o el Ganasec, termina matando a última instancia al animal. Termina produciendo lo que se llama la fragilidad capilar, que son unas toxinas que produce la pastorela, que hace que las mangueras o todo lo que es vascularidad se rompa y haya hemorragias. Y encontramos hemorragias internas en los trabajos de campo que voy a citar otro trabajo muy interesante después de este. Pero este trabajo para mí fue tan importante porque marca un ítem en la historia clínica, digamos, de Colanta. Cuando el doctor Tamayo, mi jefe, me enfrenta y me dice: Alfonso, ¿cómo va? ¿Cómo va? Y digo: vamos bien. Ya me asesoré el doctor Omar Hincapié, estamos esperando los resultados. Me dijo: listo, cuando los tengas me los envías, porque vamos a tener consejo y sabemos que nos vamos a enfrentar con el presidente del consejo, que es el doctor Tulio, que era el dueño de las novillonas. Llegaron los exámenes y con eso ya
cuando interviene, primero habla el doctor Tulio y dice que en Colanta no habían veterinarios sino enterradores, porque no habíamos sido capaces de frenar un brote que él tenía ya en la finca. Y para suerte ya los resultados, el doctor Tamayo los tenía en la mano y le dijo, mire, no es que seamos enterradores, lo que pasa es que cuando se presenta un caso como este, un caso tan complejo, donde hay 3 patologías simultáneas, hay esto y esto y esto y esto, y el hombre explica, porque es un médico veterinario muy versado y muy bueno también, el doctor Tamayo Restrepo, pudimos salir airante en ese encuentro con el presidente del consejo, y también con la sugerencia que el doctor, que una vez tengo los resultados, la sugerencia que me hace el doctor Oma hincapié es que le ponga una viacilina, que es una ampicilina sódica, venosa, aparte de poner la oxi ya para prevenir, porque podíamos poner una oxi, una terramicina de alta concentración, y luego cogía a ponerle la viacilina venosa a todas las que estaban enfermas de a 4 gramos diario, y logramos parar el brote. Ahí hubo que aprender también que había que hacer un control de baños, cómo se falla en los programas de limpieza de los animales, cómo usted hace un baño que no es efectivo, quedan garrapaticas pequeñas vivas y siguen inoculando el bicho del anaplasma o de la babesia, y usted no va nunca a declarar aliviado a un animal porque diariamente está recibiendo nueva siembra de enemigos, porque hay otros que están escupiendo adentro en la sangre. Y comenzar en ese año 80 con una experiencia de campo de esta, para mí fue muy significativo y enriquecedor, porque creo que logramos superar una crisis que los médicos veterinarios de Colanta en ese entonces estaban de capa caída. ¿Por qué lo digo? Porque yo resulté siendo luego el médico veterinario de preferencia de los Ospina, que me ponían a trabajar en 2 fincas, en la de Caldas y en la del Tabú, sin estar vinculado a Colanta. Eso lo traigo porque es la enseñanza que esto me deja, y creo que es la enseñanza que no recibimos ni de la universidad, ni de ninguna parte, ni en los libros, porque yo creo que la docencia debería ser los médicos veterinarios expertos que tienen trabajos de campo y que pueden llevarlos a los estudiantes y ensembrarlos a ellos la inquietud de que no se pueden quedar simplemente con mandar la terramicina y el berenil o el ganacel o el imisol y se acabó. No, hay que crecer. Y ahí es donde yo invito a mis colegas, o les he dicho que les faltó crecer en la medicina. Y ese fue un crecimiento que para mí sirvió mucho, porque una vez estando acá en el norte, ya traigo esa experiencia y se me presentan unos casos similares, donde el ganadero estaba manejando su oxitetracyclina con suero y estaba manejando su berenil y se morían las terneras. Había matado 7 terneras en una finca en Belmira, de un amigo que lo recuerdo y que le pido al Señor que lo tenga en su diestra, Daniel Pérez. Daniel Pérez, dueño o administrador, no sé, tenía una tierra grande allá cerquita a la truchera de Belmira, y una finca que llaman Los Patos. Se le presentó un brote. Ya llevaba como 7 terneras muertas y vio la necesidad de que yo fuera. Y fui. Precisamente el cuadro similar a lo que me había pasado en Caldas, y hice el procedimiento, casi que lo repliqué. Y santo remedio, corregí otras cosas, porque en la medida en que se crece en la profesión, yo empecé a entender que cuando llegan los hemoparásitos a los animales,
puede haber una infección previa por bacterias. Y son bacterias que no necesariamente son hemorrágicas, pero que inflaman y que complican un cuadro. ¿Qué tal usted con un cuadro de infección subclínica, lo que yo diagnosticaba como neumonía subclínica crónica, que lo encuentro casi en el 99% de los animales, que es un estrés oxidativo, que es la consecuencia de un estrés oxidativo? Entonces ya cuando empiezo a desarrollarme como médico, no solo me quedo con las terapias, sino que hago los ajustes nutricionales desde ese entonces, óigase bien, suplementar los minerales, los elementos menores y hacer las terapias de corrección de estados sanitarios subclínicos, que he sido médico subclínico hace 45 años. Entonces para mí no era difícil saber que un lote de terneras, así no estuvieran con hemoparásitos, ya estaban bajo el efecto de una patología bacteriana y cogía y corregía la patología bacteriana, cosa que si hay una vacuna o si hay una contaminación con un parásito, el animal puede hacer las defensas, pueda producir defensas. Y en base a ese resultado de Caldas de la Montañita, cuando caigo a la hacienda El Tabor, me encuentro con una situación sui generis de la finca. Era que las terneras se criaban al pegue del establo, al pegue de los ordeños de la casa, la mayoría, y cuando iban a dar la vuelta, porque eran más de 700 cuadras, iban como novillonas ya preñadas, y allá picaba la fiebre, y allá las abortaba, y allá las mataba. Se perdían animales. Y empecé a hacer la autovacuna como lo entendí en los libros. Era que se llevaban los terneros pequeños, las terneritas de mes y medio, 2 meses, para esas zonas que se engarrapaten. Y a los 15 o 20 días se traen, se lavan, vuelven y se llevan, y ellas se van inmunizando. No todas a la vez, pero cada que se engarrapatan van cosiendo, y usted no se va a dar cuenta que a ellas les dio fiebre, porque no les da, sino que estimulan sus líneas inmunológicas y forman las defensas. Eso sirvió porque después de 1 o 2 años, yo manejé eso allá más de 2 años, porque yo después que entré a Colanta, yo llevaba ya 8 meses manejando los Ospina, y entré a Colanta y seguí manejando lo de los Ospina. Entonces después de unos 2 años, ya allá no hubo muerte de animales por hemoparásito, y no hubo presentación de abortos ni nada parecido, porque empezamos a hacer este proceso con el novillaje desde pequeño, llevarlo a los lotes donde pica la fiebre, picaba, porque en ese entonces era muy diferente el manejo agroecológico que se hace desde los suelos. Hoy por hoy ya es diferente, pero estamos encontrando cómo está renaciendo los hemoparásitos, porque los huevos se quedaron por ahí hace mucho tiempo y están dando unos temperaturas, unos picos de calor tan altos que llevan a que se presente nuevamente la patología. Hoy estamos encontrando en ganado adulto, óyase bien, en vacas, que son vacas que nunca les dio fiebre chiquitas, y usted nunca vio fiebre en su finca, y entonces aparece el hemoparásito. Usted piensa en todo menos en una fiebre garrapata. Y estamos encontrando, por ejemplo, aquí en los lados de Entre Ríos me está picando el anaplasma, que es una enfermedad debilitante. Empieza la vaca débil, agotada, cansada, y a veces no sospechan que es una fiebre garrapata, no se le pone a tiempo para evitar la anemia, y la anemia termina matando los animales. Tengo la certeza que el médico que necesita el norte, y que ha necesitado en estos 50 años que voy a completar en el norte, que ha sido el médico clínico, que enseñe y que evite las pérdidas de animales, y que evite el índice de patologías y de enfermos. Nunca se me olvidará cuando el doctor Andrés Guasá, en el pensamiento filosófico, decía que la medicina veterinaria debería, el médico veterinario, saberle hacer la comida a las vacas para que le aporten los
nutrientes necesarios, o sea, tenía que tener conocimientos de suelo, saberle enseñar al ganadero cómo la iba a suministrar, no las pajas hechas que estamos enseñando nosotros a darle a los animales, y saber cómo tratar la enfermedad en casos de que se presente, pero que debería evitarse un 80% de las patologías y tratar un 20%. Se sugirió hace más de 50 años y seguimos en lo mismo. Más de un 80% se volvió curativo, sobre todo en nosotros. Y en medicina veterinaria yo creo que vamos para lo mismo, porque ya ni las vacunas hemos sabido para qué sirven, porque si usted no tiene un buen manejo nutricional de esos animales, la vacuna se pierde. La vacuna no es la que hace el milagro es de estimular las defensas para que el organismo produzca las defensas. Y las defensas no se van a producir si no hay un buen plan nutricional, un buen manejo de animales, tanto en alimentos como en tiempos para que ellos puedan desarrollar sus defensas. Entonces, volviendo a lo de los hemoparásitos, estamos viendo que se están perdiendo animales. No hace 1 o 2 meses, por aquí yendo hacia Belmira, se presentó un brote de unas patologías que no me tocó ir, pero sé que mató varios animales. Aquí por está esta finca grande, aquí por el Añal, se murieron como 14 vacas. También creo que por hemoparásitos, cuando eso todavía no había estallado el problema del verano con el efecto que tuvo sobre los nitritos y nitratos. Entonces, pero son muertes que no se reportan. Yo digo que la ausencia de la medicina le ha hecho mucho daño al norte, porque llegaron primero los vendedores de droga y los pusimos en los almacenes y le hicimos creer al hombre del campo que no necesitaba asesor de nada, porque simplemente iba y compraba y vaya y póngale y listo. Por Dios, yo creo que ese ha sido el casado peor que le hemos entregado al hombre del campo. Segundo, le hemos regalado una medicina por parte de las agencias que no sirve para nada. Es una medicina de conquistar venta, de tener a un paciente, a un cliente tranquilo, que le voy a dar el veterinario. Esa no es la medicina veterinaria que necesitan los animales de producción. Los animales de producción necesitan un asesor para que se mantengan sanos, aliviados y productivos. Ningún animal enfermo, por más que esté vivo y le dure 10 años, le va a producir, muchas veces no paga ni la crianza, porque los rendimientos son muy malos. Y estamos convencidos que al médico veterinario se le inventó simplemente para que venga a evitar que se me muera un animal. Falso, totalmente falso. Al médico veterinario en medicina de producción es el asesor en producción, para que yo tenga los mejores rendimientos en carne o en leche o en crías, sin tanta repetición, sin tanta pérdida como las que tenemos en los programas, por ejemplo, de mejoramiento genético. Dios. Entonces, no hemos tenido la dicha de tener unos profesionales médicos veterinarios para medicina de producción. Y es lo que yo le estoy cantaleteando a la Universidad de Antioquia, hasta que no cambien ese modelito que tenemos de sacar palpadores y mandar gente para el norte a echar mentiras con un ecógrafo y a cometer barrabasadas con hormonas. Por Dios, hay que enseñar es medicina. La medicina veterinaria es otra cosa. Medicina es la misma, humana la misma, saber el origen de las patologías y cómo prevenirlas. El 99% de las patologías son prevenibles. Dicho por el doctor Wallace, hasta el cáncer, por Dios, es prevenible por vías nutricionales. Entonces, lo que estamos cantaleteando a través de estos programas, que yo quiero que se vuelvan como didácticos, de enseñarle a la gente. Porque si usted tiene un brote de fiebres y agotó el conocimiento poquito que tiene, acuda a una persona que sí vaya y le haga un verdadero diagnóstico. De resto, muchos se han arruinado con eso. No se me olvida un caso que ocurrió por aquí en Poleal, donde llevaron unas
15 o 20 terneras y se murió más de la mitad, porque no tuvieron médico. Allá se le ponía lo que encontrara, lo que mandaba el uno, lo que mandaba el otro, nunca se supo. Pero qué tristeza que hayamos convencido al hombre del campo de que no necesita el conocimiento. Mire, hay gente que confunde el hacer con el saber. No, es que yo ya lo hice. Me ocurrió un caso interesante, que es el último caso de hemoparásito interesante que he tenido, que quiero reportarle. Reporté el de Belmira y quiero reportar uno de don Matías. Resulta que don Matías, estando yo, porque les conté en otros videos que traje 7, 8 años por allá, se presentó un brote de muertes de vacas en una lechería, en la vereda Mocorongo. Mi amigo Ricardo Botero. Resulta que llegaron, fue un fulano que había allá, porque hay mucho tegua, cuando eso existían más que ahora, o ahora hay más teguas. Y el tipo no pasó nada de ponerle la oxi, ponerle el berenil, y la oxi y el berenil lo mismo, y cada 2 o 3 días se moría una vaca. Cuando ya iban 5 vacas muertas, Ricardo Botero me buscó, me conocía y sabía que yo tenía un conocimiento más adelante que muchos, y me llamó. Cuando Ricardo llama al mayordomo, estaba por allá ocupado. Venga, hombre, que trae el doctor Fernández, que nos va a explicar qué es lo que está pasando. Ah, no, yo no necesito eso, yo sí ya lo sé. Entonces uno dice, hombre, ¿hasta dónde llegamos a convencer, a hacerle creer a la gente que el conocimiento era ir y traer droga y póngale y se acabó? Y lo que se va a morir es porque se iba a morir, como decía ese tego de por allá. Si no responde a esta droga es porque se va a morir. Por Dios. Cuando estoy en eso, dictando la charla y después que hice la revisión clínica de unas vacas, donde encontré que aparte de los hemoparásitos había una pasterela y había una septicemia. Y soy tan de buenas que en ese momento por allá vimos que cayó una vaca y precisamente mató una vaca. Cayó. ¿Cómo la abrimos? Hermano, la hemorragia de sangre que ese animal tenía, eso parecía que le hubieran vaciado toda la sangre por encima de los estómagos, de la panza. La hemorragia. Por la pasterela. ¿Ahí qué hay que hacer? Ahí viene la medicina preventiva. ¿Por qué? Porque la profilaxis que se debe hacer y la metafilaxis en estos actos es que hay que saber que esas vacas son vacas que cualquiera dice que no, que uno vacuna contra septicemia hasta el año, o duda que le vaya a matar una vaca a la septicemia, y mentira, que la septicemia aprovecha situaciones como la que estamos diciendo. Empieza un hemoparásito, un cuadro anímico, y el oportunista llega y se repite el cuadro que había tenido hacía 10 o 15 años en Caldas, en Montañitas. Y los eventos se siguen dando. Yo sé que son muchos los que han fracasado con las terapias. Y algunos me dicen, doctor, es que ya las drogas no sirven. Porque yo trato con las drogas hace 15 o 20 años y ya no sirven. No es que las drogas no sirvan. Es que las patologías han cambiado. Y los estados sanitarios y los estados nutricionales han cambiado demasiado. Hoy los recursos nutricionales de nuestros animales son muy inferiores a hace 30, 40 años atrás, porque hemos manejado unas pasturas empobrecidas. Cada año se empobrece más la calidad de nuestros pastos y seguimos pegados del nitrógeno y del potasio y del fósforo. Y nos olvidamos que son 60 minerales esenciales para la vida. Entonces, no es que tenemos que estar cambiando las drogas que se hicieron y que sabemos que son efectivas contra X o Y patología, siguen siendo efectivas. Puede que se generen
y las hemos creado nosotros mismos, las famosas resistencias a ciertos antibióticos. Pero yo pienso que el problema es de mucho más calibre y falta es conocimiento de causa. Siempre lo digo. En estas charlas lo que yo pretendo es que la gente entienda que no hemos aprendido y que nunca es tarde para aprender sobre la problemática. Cada finca y cada región y cada departamento y cada municipio tiene sus problemáticas que son diferentes y hay que diagnosticarlas y hay que prevenirlas. Esa es la medicina profiláctica preventiva que estamos proponiendo y no es cosa del otro mundo. Nosotros lo que estamos proponiendo es volver al diseño original, que sabemos quién lo hizo y pareciera que no nos importa que el diseño original fue el mejor y seguirá siendo el mejor. Como todos los desequilibrios que hemos ocasionado se representan en enfermedades, como desde el manejo del suelo, por el daño que hemos causado y el desconocimiento y el empobrecimiento de ciertos mecanismos simbióticos entre la planta y la tierra y los hongos, como las micorrizas. Mire, yo tuve una experiencia con micorrizas que creo que no la ha contado nadie en el planeta Tierra, que es que manejé una tierra que para ganadería se micorrizó toda. Se le inyectó micorriza, se le regó 3, 4 litros por cuadra de un polvo micorrizado que lo vende Safer y que lo fabrica aquí frente a la hacienda, aquí en San Esteban. Esa adición de la micorriza a los potreros de las vacas generó un enriquecimiento de la calidad del quicucho. Tan enriquecido era que yo tenía tallos y rebrotes de 1/4, más o menos de 6 días de haber sacado los ganados. Y curioso, porque cuando hice los bromatológicos de esos pastos, me daban una cantidad de azúcares que parecía que fuera, repito, un dulce, una naranja. Y yo decía, pero ¿por qué tiene tanto dulce? Un 39% de carbohidratos no estructurales. Algunos me gozaron, pero yo no me di por vencido, sino que le quité la cantidad de concentrado a las vacas y las empecé a manejar con una relación de 1 kilo por 5 de leche, vacas de 30 a 35 litros, y no se machorrearon y no se dejaron de preñar el primer servicio y me dieron la leche. Entonces me di cuenta que no perdieron peso, más de 30 o 40 kilos en los primeros 60 días. Lo que quiere decir que las fallas que tenemos en el manejo de la producción de las pasturas nos están generando una calidad de pastos que no sirven ni para alimentar solamente grillos, que es lo que nos genera los nitritos y nitratos. Nos hemos dado cuenta que lo que estamos generando con eso, unas debilidades permanentes en nuestros ratos. Ahora que viene el canicular, y viene el canicular porque empieza junio. Algunos en México hablan de la canícula de la última quincena de julio y agosto, o se habla de 40 días. Yo diría que estos 3 meses para nosotros siempre han sido caniculares y van a haber muchos brotes y muchas fiebres, y tenemos que estar muy pendientes de que busquemos una asesoría efectiva antes de que tengamos las pérdidas. Aquí corremos a buscar el médico cuando ya llevamos 4 o 5 muertos en las fincas, si es que lo buscan, porque en los tiempos que logré trabajar por Entre Ríos, me di cuenta que por el potrero, en una sola finca se morían en el año 13 o 14 vacas, que por fiebre, que por hipocalcemia, vacas caídas. Por Dios, que las vacas se caen por muchos factores, 4 o 5 factores que pueden generar que una vaca se caiga. Entonces, solamente creer que las vacas se caen por calcio es el error más grande que se comete en un acto ganadero. Y mucha gente sigue alimentando esa idea que es falsa, 100%. Estos tips de medicina alternativa y preventiva que queremos llamar las enseñanzas del doctor Fernández van en ese sentido, de que la gente
ya hombre, me está pasando lo que el doctor Fernández corrigió en esta otra finca. Yo he llevado la droga y no me ha resultado, no he podido controlar el bote. Tuve pérdidas muy grandes. Entonces, sé que diariamente estamos frente a patologías en las fincas porque parece que los médicos veterinarios se multiplicaron aquí y todo ganadero se creyó médico y todo va y lleva montones y toneladas de drogas para poner en la finca. Pareciera que esa era la medicina que estábamos necesitando, por Dios. Cuando necesitamos una medicina preventiva donde los costos se nos rebajen. Hoy estamos pariendo porque los costos del litro de leche están casi por encima de a como nos los están pagando. Y se va a poner peor, porque estamos esperando que el milagro lo haga, que cambiemos los tratados de libre comercio. Por Dios, eso no se va a dar. Eso es muy difícil. Aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que aprender de lo que estamos haciendo. Y convencernos de que no lo estamos haciendo de la mejor manera. Que hay otras maneras más productivas y más eficientes. Y somos capaces de mostrarlo. Pero todos nos encerramos a creer que no hay otra cosa que hacer. Que no hay que aprender, ya todos lo sabemos. Qué tristeza. Pero esa es la gran verdad. Este tema de los hemoparásitos hoy está en boga y va a ser la comidilla para estos 2 o 3 meses que vienen y tenemos que estar preparados para eso. Yo hago una medicina profiláctica preventiva empezando a manejar los conceptos de la autovacuna, que el animal mismo fabrique sus vacunas. Vamos a evitar la compra. Yo creo que la naturaleza nos dio todo y lo tenemos todo y lo podemos activar para que ellas mismas fabriquen sus vacunas, los animales. Es crear unas condiciones de nutrición suficientes para que la vacuna sí tenga efecto, la producción sí se haga por parte del animal. Igual como si yo estimulo con una inyección, es si lo estimulo con el mismo bicho que me va a causar fiebre, que es lo que estoy haciendo para estos hemoparásitos que hago con animales en levante y en terneral. Ya en animales adultos estamos frente a una gran verdad, que es que casi que el 99% de las vacas adultas de Antioquia no han tenido contacto con garrapatas y no han tenido fiebre de garrapatas. Y a donde aparezca, tiene que estar muy pendiente y tenemos que estar ya tocando las puertas en unas famosas vacunas que se pueden estar vendiendo ya. Habría que consultarlos, pero les dejo la tarea que averigüen que hay vacunas contra anaplasma y vacunas contra babesia. Para ese que tiene ganado grande y que se le empiece a presentar este brote, no va a ser fácil porque ya sabe que tiene la finca y que se le dio el nicho ecológico perfecto para que eclosionaran y aparecieran nuevamente las garrapatas en el ambiente de este trópico cambiante que nos da las 3 temperaturas, nos da los 3 tiempos, nos da los 4 tiempos, nos da verano, invierno, primavera, otoño, en cuestión de horas cambiamos de un estado a otro y esos son estados que son muy delicados para la salud. El factor que más altera la salud sigue siendo este medio que es tan inconstante y ahora este canicular vamos a tener picos de más de 30, 37 grados y vamos a tener por la noche enfriamiento. Este estrés hace que las defensas del animal se vayan al piso y aparezcan las patologías habidas y por haber. Dentro de las propuestas que tenemos era que los ganaderos se interesasen por un tema, pero pareciera que a ninguno tiene un tema que le interese aprender. Yo creo que le tuvimos miedo al cuero después que matamos al tigre. Yo creo que los que estamos en el negocio de la ganadería tenemos que aprender hoy, tarde que temprano, o tenemos que salir de él. Entonces, tengo muchos trabajos hechos, por ejemplo, con los brotes de septicemia, muerte de animales jóvenes, ovillonas,
cómo hacer una profilaxis, cómo hacer una prevención, cómo no quedarme solamente con el enfermo. Inmediatamente hay que hacer hay que cubrir todos los compañeros que estaban en el ambiente donde se dio el brote. Inmediatamente hay que hacer la medicina profiláctica o preventiva, que es lo que no nos instruye un profesional de turno. El profesional de turno simplemente va y le manda la droga al enfermo y no hace un recorderis de todo el entorno, toda la parafernaria que genera que se produzcan estas patologías. Yo creo que es ahí donde tenemos que aprender cómo vamos a evitar, porque sabemos que se van a seguir muriendo animales, pero no tantos como ocurre, y que no tengamos tantos enfermos. Yo creo que mientras no tengamos un porcentaje siquiera de un 80% de animales aliviados, lo que vamos a tener en la finca son unas enfermerías, que las enfermerías no dan plata. Para terminar, quiero invitarlos perdón que hubo una interrupción. Para terminar, quiero invitarlos a que propongan un tema que les parezca interesante, que estamos, yo creo que en capacidad de ampliarlo, y si no lo sabemos lo consultamos, porque hemos estado durante más de 30 años capacitándonos para esto. Hay unas situaciones que a diario se dan en el norte. Hay un tema que me gustaría mucho que la gente se interesase, que es el manejo de la reproducción en los hatos lecheros. ¿Cómo se maneja la reproducción y qué tan afectado es lo que estoy haciendo con la reproducción de mis vacas? Hay una tela grande para cortar. Yo en ese sentido crecí. He crecido tanto en ese sentido que hoy por hoy yo no utilizo ni antibióticos ni hormonas para que las vacas se fertilicen. Sí, hacer que las vacas se vuelvan fértiles y no pensar que la culpa la tiene el inseminador o la calidad del semen. Falso. El 80% de los problemas patológicos que tenemos en la reproducción es un problema de las vacas. Y eso lo descubrí hace más de 40 años. Entonces, hoy los resultados que estoy teniendo con hacer la profilaxis, o sea, la medicina preventiva, y trabajar el estrés oxidativo como el factor primordial para esta patología, me dan el aval para decir, estamos frente a la resolución de una cantidad de problemas que nadie le ha buscado el origen. Hemos convivido con los problemas. Yo creo que ya no se puede seguir conviviendo con una cantidad de patologías que las podemos prevenir. Se los garantizo. Podemos prevenir antes que curar. Muchas gracias.